Bueno, pues seguimos recorriendo la calle Mayor y el amigo Eugenio referenciándonos y contándonos los edificios religiosos de esta importante calle en aquella época y todavía importante también. Ahí están viendo ustedes el amigo Eugenio, se lo dejo que lo diga porque entonces pues lo voy a decir yo. Nada, pues seguimos avanzando por la calle Mayor y en este caso pues estamos delante de uno de los edificios más emblemáticos de esta calle y de la ciudad, como es el Real Convento de Santa Inés del Valle, el único de los conventos de esta calle que aún todavía permanece con vida religiosa en el interior, en este caso a través de la comunidad de monjas clarisas urbanistas, que son las que desde su fundación se encargan del cuidado, mantenimiento y apertura del templo. Se trata de uno de los conventos más antiguos de la ciudad, probablemente junto con el actual de Santa Florentina, los dos más antiguos de Écija, y el único que tiene la catalogación de Real Convento. Eso se debe a que en sus primeros años de vida, ahora contaremos la fundación, se va a alojar en este edificio una de las reinas más importantes de la historia de España, como fue la reina Isabel la Católica, la que se documenta su presencia en la ciudad tanto en 1487 como posteriormente tras la reconquista de Granada en 1501. Debido al cariño que la reina sentía por estas religiosas y por este convento en el que parece ser que llegó a alojarse durante muchos de los días de estancia que tuvo en la ciudad, pues la reina dotó fondos y limosnas para bueno, pues realizar la antigua sillería de coro, la traída de agua al templo, los antiguos libros corales, de alguna manera pues potenciar el desarrollo de un monasterio que en aquellos años pues estaba en sus primeros años de vida, puesto que este es un convento que se funda hacia 1482 por parte de la noble doña Isabel Cherino o Querino, que era viuda del antiguo alcalde ya difunto Luis Pernía, alcalde de Osuna. ¿Vale? Parece ser que se crea un beaterio también extramuros de la ciudad y posteriormente en esa fecha se trasladan hasta esta zona de Écija, extramuro, en este arrabal junto a la puerta de Palma, y es aquí donde se funda el convento que todavía actualmente, por fortuna, conservamos. De la presencia de la reina Isabel la Católica en este templo se conserva alguna de la celda donde probablemente ella estuvo, que se decora en su parte exterior con algunas yeserías a modo de cortinaje y con una corona en la parte superior, lo que nos hace mención históricamente a la presencia de la reina en este ¿Esa celda era mayor o igual que las demás? Igual que las de las demás. Exactamente. O sea, ahí no hubo privilegio real, digamos. No. La única diferenciación posteriormente... Que se sepa, claro, de puerta para afuera. Al menos que conozcamos, no. Sí es verdad que posteriormente por las hermanas, por tener o por distinguir que esta había sido la celda que había usado la reina, pues encargaron la realización de estas yeserías, que de alguna manera pues quedaban con esas cortinas y esa corona pues a modo de habitación real, el motivo por el que su convento pues tenía la denominación de real. Y dentro de lo mal que está la parte esta que estamos referenciando, esa celda más o menos está deteriorada, pero... sí, sería todavía visible y recuperable. Sí, es verdad que la parte del claustro, del patio, está muy mal, pero eso, al menos lo que yo sé, porque yo personalmente no podía acceder a esa parte. Hace años ya exactamente. Es recuperable y que se conserva todavía en la actualidad, aunque tenemos muy poquitas religiosas y es un edificio pues que en el futuro, pues, bueno, en el futuro no, ya es una preocupación patrimonial, pero que merecería la pena pues hacer todo el esfuerzo posible en cuanto a la recuperación del mismo. Lo que pasa es que todas las personas que estén viendo la fachada esta delantera dirán que bueno, que está bien el convento, que no está tan mal como... Pero claro, es la parte interior la que... Sí, la que está peor. Es verdad que el templo, aunque pueda tener algún pequeñito problema, que es característico y propio de estos edificios tan antiguos, pero la parte que está peor es la parte del claustro y del patio, que es otra de las joyas renacentistas que conservamos todavía, afortunadamente, en la ciudad y que, bueno, pues incluso creo que llega a estar en la lista roja de Hispania Nostra de zona o edificio en peligro de pérdida. Por lo que yo he escuchado, Eugenio, que llega a haber 100 y pico de monjas, ¿no? O sí, por ahí, ¿no? Sí, llegó a haber, incluso en el siglo XVII, cerca de 100 monjas o más incluso, según alguna fuente. Ten en cuenta que este edificio, este convento se vio muy beneficiado por los distintos linajes aristocráticos que había en la ciudad o por el propio Concejo Municipal,
por la presencia de la reina, lo que daba evidentemente pues un caché al vínculo con el convento, y porque esa no fue la única vinculación monárquica del convento con la monarquía hispánica, sino que posteriormente, aunque no tenemos documentada la presencia de ambas, sí es verdad que tanto la emperatriz María de Austria, esposa de Felipe II, como la infanta Isabel Clara Eugenia, pues se dieron diferentes reliquias al templo, algunas tan importantes como la que se consideraba una de las espinas de la corona de Cristo. Eso era una de las reliquias más valiosas que se podía tener en la época, con lo cual hizo que evidentemente tanto los nobles como el pueblo se volcase con este convento religioso. Eso sucedió sobre todo a lo largo del siglo XVI. Luego entramos en el siglo XVII, que va a ser un siglo, pues particularmente en su primer tercio, bastante ruinoso, bastante desgraciado en la historia del edificio, puesto que van a acontecer casi simultáneamente dos hechos que pues van a comprometer el futuro del mismo. Uno sucede en 1622, cuando, por desgracia, una de las religiosas de aquella época tiene el accidente de prender una vela en el antiguo coro, se crea un pavoroso incendio que no son capaces de controlar y una gran parte del convento se pierde. Eso va a provocar que tanto el apoyo del Concejo Municipal como de otros nobles de la ciudad apoyen en la reconstrucción del mismo, y prácticamente casi en un año se renueva, se reforma y se reconstruye de nuevo. Sin embargo, 3 años después, en 1626, se produce una fuerte inundación del río Genil. En ese momento esta zona se veía bastante inundable y afectada tanto por el propio inundación del río Genil como del antiguo arroyo del Matadero, el propio arroyo Cabrera más al norte, y se van a ver incluso la necesidad de tener que hundir los muros que daban a la calle Mayor, abrirlo para hacer que el agua que estaba estancada en el interior saliese hacia la calle y se fuese, con lo cual digamos que es un volver a empezar de nuevo 4 años después del incendio. Aún así se recupera nuevamente con ayuda, y bueno, pues se produce la reforma artística, sobre todo del templo, que es la que todavía hoy, cuando se entra en la iglesia, se puede observar. Una iglesia de estilo proto-barroco, con yeserías de hacia 1638, y que conserva en el interior pues algunas obras de arte era grande este convento, ¿eh? Sí, es esto, nada más que la fachada, que aquí hay un montón de metros, ¿eh? Claro, en este caso concreto, por las fechas, que es mucho más temprano, varió pues prácticamente pues dos siglos antes que, por ejemplo, el de la Encarnación que hemos hablado antes, de las monjas blancas. La monja blanca comparado con este era más pequeñito, no solo por los fondos, sino porque la décima parte, ¿no? Sí, bueno, no sé el tamaño, la iglesia, por lo menos más pequeñito. También ten en cuenta que cuando se funda este convento, una gran parte del arrabal no se ha conformado. Se utiliza probablemente se puede utilizar mucho más terreno para la realización tanto de la propia iglesia como del convento propiamente dicho, a diferencia a lo mejor del de las monjas blancas, en el que la parcelación pues era ya más reducida, puesto que estamos en segunda mitad del 17, principios del 18, y todo eso pues de alguna manera ya condiciona el desarrollo urbano de esta zona de la ciudad, aparte de que como estamos comentando, posiblemente este templo, pues este cenobio, pues tuviese más fondo, tuviese más capacidad económica que el de las monjas blancas. Aquí estos son 2 puertas, ¿no? Una está tapada, ¿no? Y la otra exactamente. El convento de Santa Inés, como veníamos refiriendo, a pesar de ser, en este caso al ser un convento femenino, pues tenía, en vez de tenía 2 puertas laterales a la calle Mayor. Es que no se ve bien porque hace reflejo, ¿no? La otra hay reflejo. Una de esas puertas, hoy en día tabicada, tiene una hornacina que todo el mundo conoce y que alberga pues una talla moderna de la Virgen de Fátima. En la parte el reflejo de la luz, claro, complica. No lo veo, bueno, ya está, tú lo explicas. Sí, exactamente, es una vitrina, una hornacina vitrina con una pequeña hocha para limosna, y en la parte superior de esta portada también claramente manierista, pues se ve una hornacina con la imagen de bulto redondo de Santa Clara de Asís, que es la santa fundadora de la orden. Muy amiga de San Francisco de Asís, de alguna manera esta es una orden muy vinculada con los franciscanos, y esa es la imagen que aparece en la hornacina. Arriba del todo, aunque no sé si se ve, hay un pequeño relieve, una cartela, en la que aparece una mano sosteniendo un cáliz, ¿no? Exactamente, un cáliz, una custodia con el Santísimo, que hace mención a una historia, a uno de los milagros más famosos de Santa Clara, que se recoge en el retablo mayor de este templo,
que es la salida de la Santa junto con sus hermanas religiosas desde el convento de Asís a las puertas de esa ciudad, sí. Y con el Santísimo en la mano consigue levantar el sitio que las tropas musulmanas tenían de esa ciudad italiana. Las tropas árabes, al ver a Santa Clara con el Santísimo en las manos, pues huyen despavoridas, y de esa manera la ciudad se salva de la invasión musulmana. Eso es algo característico en la simbología de Santa Clara, la mano con el cáliz, ¿no? Exactamente, con el cáliz, con la custodia, en la mano. Exactamente. Y la otra puerta, la que actualmente sirve de ingreso, que tiene arquitectónicamente pues es similar, con las... Real Convento de Santa Inés. Exactamente, con las flechas de las diferentes etapas constructivas, como verá pone siglo XV, XX. Sí, eso es curioso. Eso es curioso porque... Siglo XV, XX, efectivamente. Sí, no, creo que de todos los edificios religiosos que hay... El que tiene una horquilla más grande, sí. Lo del siglo XX se refiere sobre todo a que hacia 1982 se realiza la espadaña en blanco que veíamos al principio del vídeo, es cuando se reforma, se restaura, y por eso aparece siglo XX en la ya. Porque es cuando se hace la única espadaña que es junto con la del Hospital San Sebastián, hoy en día se conserva en esta calle, marcado aire clásico y demás. Y esta puerta, que repite el esquema del anterior, con este almohadillado renacentista en la jamba y en el dintel, el tímpano partido y otra vez una hornacina, en este caso con la titular del templo, que es Santa Inés. Santa Inés, que aparece en su iconografía clásica como una joven que porta en su regazo un cordero. El nombre de Inés deriva de la palabra latina agnus, que es cordero, y según la tradición, cada 21 de enero en Roma, con la lana de un cordero virgen se bendecía y era con el que se hacía o se confeccionaba el solideo del Papa, si no estoy yo equivocado. Se bendecía en ese día de Santa Inés, y generalmente, bueno, pues aparece representada como una joven romana de los primeros siglos de la cristiandad, con ese cordero en las manos. Estupendo. Pues algo más que reseñar o mencionar, pues que cuando de este convento. Si alguien tiene la oportunidad de entrar, sí. Además de una magnífica talla de la propia Santa Inés, sí. Y de una Inmaculada del siglo XVIII, es muy interesante fijarse en los dos San Juanes, sí. Que hay en la zona casi del crucero de la iglesia, en dos retablos similares, que son de gran influencia granadina, de hacia 1630, de gran influencia pues de Alonso de Mena probablemente, aunque puede ser de algún otro autor granadino. Son dos de las mejores tallas del siglo XVII que se conservan en los templos de la ciudad, la de San Juan Bautista y la de San Juan Evangelista. Estupendo, Eugenio, pues gracias, y vamos a seguir caminando por la calle Mayor, ¿no? Así es. Pues ahora a continuación verán ustedes la siguiente reseña histórica.